¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en tu mayor enemigo? Pensamientos repetitivos, culpas pasadas, dudas que no se detienen. A veces, la verdadera batalla no está fuera de nosotros, sino en lo profundo de nuestra mente. Pero la Biblia nos ofrece una salida clara. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no es simbólica, es una liberación real del pensamiento tóxico que nos paraliza. Hoy veremos cómo Dios puede transformar completamente tu manera de pensar, restaurar tu identidad y liberarte de las cadenas invisibles que te impiden avanzar. Te mostraremos cómo identificar los patrones mentales que te alejan de Dios y revelaremos los pasos para alinear tu mente con su verdad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el momento en que el ser humano cayó en el Edén, la batalla más feroz no se libró con espadas ni en campos abiertos, sino en la mente. Es allí donde el enemigo susurra mentiras disfrazadas de pensamientos lógicos. Pensamientos que parecen inofensivos, pero que si no se detectan a tiempo, se convierten en fortalezas que dominan. Muchas personas hoy viven encarceladas no por barrotes visibles, sino por patrones mentales que han aceptado como normales. Creen que no valen nada, que Dios se ha olvidado de ellas, que nunca cambiarán, que su historia ya está escrita con tinta de fracaso. Pero estas no son simplemente ideas pasajeras. Son raíces espirituales que han echado profundidad en el alma, y hasta que no se arranquen desde el origen, el ciclo continuará. La mente es el campo de batalla donde se decide si alguien vivirá en libertad o permanecerá atado. En 2 Corintios 10:4-5, el apóstol Pablo nos da una clave espiritual que no puede pasarse por alto. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta revelación es tan poderosa como directa. No habla de pensamientos casuales, habla de fortalezas. Habla de argumentos que se alzan como murallas espirituales. Habla de llevar a juicio todo pensamiento, como si se tratara de un prisionero que debe responder ante el rey. El problema es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo atacados. Aceptan pensamientos destructivos como si fueran su voz interior, sin darse cuenta de que han estado repitiendo palabras que no nacieron en el cielo, sino en el infierno. Nunca serás suficiente. Dios no te escucha. Todos te van a abandonar. No tienes propósito. Estas frases, aunque parezcan pequeñas, son semillas de oscuridad que, si no se enfrentan con la verdad, crecerán hasta cubrirlo todo. Jesús lo dijo con claridad en Juan 8:44. Al hablar del diablo, él ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Si entendemos que toda mentira tiene un origen, entonces también debemos entender que permitir que esas mentiras vivan en nuestra mente es abrirle la puerta al padre de la mentira para que gobierne nuestro interior. La mente no es neutral, es territorio en disputa. Por eso, cuando el enemigo quiere destruir una vida, no siempre empieza con un ataque físico, comienza con una mentira. Lo hizo con Eva en el huerto, no le lanzó una piedra, le sembró una duda, con que Dios les ha dicho, Génesis 3:1. En ese momento, no solo cambió una conversación, cambió la historia de la humanidad. Y lo hizo desde un pensamiento. Hoy sigue usando las mismas tácticas, porque si logra alterar tu percepción de Dios, de ti mismo y de tu entorno, entonces ya ha ganado mucho terreno. Lo peligroso de las mentiras es que cuando se repiten lo suficiente, se convierten en verdades aceptadas. Y lo que aceptamos como verdad, lo vivimos como realidad, aunque sea una completa falsedad. Muchas personas oran, ayunan y piden un milagro,
sin darse cuenta de que el milagro que necesitan comienza con una limpieza profunda de su sistema de creencias. Porque no se puede construir una vida de fe sobre cimientos de mentira. David lo entendió. En el Salmo 51, después de caer en pecado y ver cómo su alma estaba quebrada, clamó a Dios con un grito desesperado: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Él sabía que la restauración no era solo externa, necesitaba una renovación interior, un reinicio, una limpieza en lo más profundo, y esa limpieza comienza por la mente. Jesús mismo mostró cómo se combate al enemigo en ese nivel. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás vino con propuestas disfrazadas de oportunidades, pero Jesús no le respondió con lógica humana ni con emociones. Cada vez que el enemigo habló, él respondió con la palabra. Escrito está, Mateo 4. Lo que hizo fue establecer verdad donde el diablo intentaba sembrar duda. Es en ese ejemplo donde comprendemos que las armas espirituales no solo son oraciones dichas con fervor, sino pensamientos que se alinean con el cielo. Porque lo que no se confronta en el pensamiento, se manifiesta en la conducta. Y si no hay renovación mental, no habrá transformación de vida. Algunas personas han vivido años creyendo que lo que piensan de sí mismas es lo que Dios piensa de ellas. Pero Dios no te define por tus temores ni por tus heridas. Él te define por lo que ha declarado sobre ti desde la eternidad. Jeremías 29:11 lo deja claro. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero, ¿cómo puede alguien recibir esperanza si su mente está llena de desesperanza? ¿Cómo puede creer en planes de bienestar si todo lo que conoce es caos? Aquí es donde entendemos que para vivir lo que Dios ha preparado, primero hay que pensar como Dios piensa. Y pensar como Dios piensa no es algo natural, es un proceso que empieza con identificar las voces que están dominando tu interior. Muchas veces, esas voces vienen del pasado. Palabras que marcaron, heridas que no se cerraron, experiencias que se convirtieron en filtros por los que se interpreta todo. El problema es que si no filtramos nuestra mente con la verdad, la filtraremos con el trauma. Y una mente filtrada por el trauma no puede percibir la gracia. Por eso, la Biblia insiste una y otra vez en la renovación del entendimiento. No como una sugerencia, sino como una necesidad vital para todo creyente. Romanos 12:2 nos lanza un llamado poderoso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no habla solo de pensamientos positivos. Habla de transformación. Habla de romper con patrones que el mundo quiere imponer. El mundo dice, si fallaste, ya no vales. Dios dice, aunque caíste, yo te levanto. El mundo dice, si no tienes éxito, no tienes valor. Dios dice, yo te amé antes de que hicieras algo por mí. Pero estas verdades no pueden ser solo versículos memorizados. Deben convertirse en convicciones internas, en lentes nuevos con los que interpretamos la vida. Y eso solo ocurre cuando permitimos que el Espíritu de Dios ilumine cada rincón de nuestra mente. Pablo, en su carta a los Efesios, también nos exhorta a dejar atrás la manera antigua de pensar. En Efesios 4:22-23 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Este pasaje revela que incluso después de aceptar a Cristo, nuestra mente necesita ser reeducada. No basta con tener un nuevo corazón si seguimos operando con viejos pensamientos. La mente necesita ser renovada con la verdad, porque si no,
lo viejo terminará sofocando lo nuevo. Muchas veces el enemigo no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que estás destruido. Porque si tú lo crees, vivirás como si fuera cierto. Hay personas que nunca se han levantado no porque no puedan, sino porque creen que ya no vale la pena intentarlo. Ese pensamiento, aparentemente pequeño, es una raíz de derrota que ha crecido sin ser confrontada. La mujer encorvada que aparece en Lucas 13 es un ejemplo poderoso. Durante 18 años vivió doblada, viendo el suelo, sin poder enderezarse. Pero cuando Jesús la vio, no solo vio su cuerpo, vio su condición espiritual. Dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Lucas 13:12. Y en ese instante, ella se enderezó. Pero lo más impactante es que Jesús dijo que era un espíritu el que la había mantenido así. No era solo un problema físico, había una opresión espiritual sobre ella. Y así como su cuerpo se inclinaba hacia abajo, muchas mentes hoy están dobladas hacia la tristeza, la desesperanza y la ansiedad. Pero lo que Jesús hizo por ella, lo quiere hacer contigo. Él vino a liberar no solo cuerpos, sino también mentes, a romper con pensamientos que nos mantienen esclavos. Y lo hace con autoridad. Lo hace con verdad. Lo hace con amor, pero necesita que tú también decidas dejar de vivir bajo esas mentiras. Porque hay una diferencia entre ser atacado y ser dominado. No puedes evitar que el enemigo lance un dardo, pero sí puedes evitar que ese dardo se convierta en fortaleza. El pensamiento tóxico se convierte en cárcel cuando tú lo haces tuyo, cuando lo abrazas, cuando lo repites. Por eso, uno de los actos más espirituales que puedes hacer es examinar tus pensamientos a la luz de la palabra y declarar: «Este no viene de Dios, no lo acepto». Dios no está interesado en una transformación superficial. Él quiere renovar desde adentro. Y para eso, a veces permite que nos enfrentemos con nuestras propias limitaciones mentales. No para condenarnos, sino para que entendamos cuánto necesitamos su verdad. Porque no se trata de pensar positivo, se trata de pensar en línea con el cielo. Filipenses 4:8 lo dice claramente: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto piensen». Ese versículo no es un consejo decorativo, es una estrategia de guerra. Porque cuando piensas en lo que es verdadero, le cierras la puerta a la mentira. Cuando piensas en lo puro, no hay espacio para lo corrupto. Cuando eliges lo amable, no cedes terreno al odio. Hay una guerra por tu mente. Y en esa guerra no puedes ser espectador. Tienes que tomar posición. Tienes que decidir quién va a ocupar el trono de tus pensamientos, la voz del pasado o la voz de Dios, la culpa o la gracia, el miedo o la fe. Cada día que decides creerle a Dios, estás debilitando al enemigo. Cada pensamiento que sujetas a Cristo, estás recuperando terreno. Y cada mentira que desenmascaras, estás abriendo espacio para que la verdad florezca. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu mente. Él creó el universo con una palabra. Puede reordenar tus pensamientos con su voz. Pero debes acercarte con disposición, no solo para pedir que cambie tu situación, sino para que cambie tu percepción. Porque cuando cambia tu mente, cambia tu vida. Cuando cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Y ahí es cuando entiendes que la verdadera libertad no es estar sin problemas, sino vivir con una mente renovada que ve a Dios aún en medio de ellos. Y esa transformación ya comenzó. Cuando la mente ha sido cautiva por pensamientos oscuros durante tanto tiempo, es fácil asumir que la transformación es una tarea imposible. Sin embargo, lo que para el hombre parece inalcanzable, para Dios es perfectamente posible. El error común está en pensar que el cambio mental depende solamente del esfuerzo humano, de técnicas, de fuerza de voluntad.
Pero la Escritura revela un camino diferente, una renovación que no nace del intelecto, sino del espíritu. Porque la mente humana, por sí sola, no puede arrancar lo que fue plantado en lo espiritual. Solo una obra divina puede renovar lo que ha sido profundamente deformado por el pecado, el dolor o el engaño. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, no está hablando de una mejora gradual basada en el autocontrol. Está revelando una verdad celestial. La mente puede ser hecha nueva si es sometida al poder regenerador del Espíritu de Dios. Este no es un cambio superficial, es una intervención sobrenatural que reconfigura los pensamientos, limpia los esquemas contaminados y alinea el entendimiento con la voluntad de Dios. El verbo transformar en ese pasaje proviene del griego metamorfo, que implica una metamorfosis, una total transfiguración desde adentro hacia afuera. No es solo pensar diferente, es ser diferente. Es recibir una mentalidad celestial para vivir en la tierra bajo la perspectiva del reino. Esta obra del Espíritu no se impone por la fuerza, pero sí se activa por rendición. El Espíritu Santo no transforma a quien no desea ser transformado. Su poder opera con libertad cuando el creyente reconoce su necesidad, se humilla y se entrega al proceso. En Juan 16:13, Jesús declaró que el Espíritu guiaría a su pueblo a toda verdad. Eso significa que en medio del ruido, las mentiras aprendidas, las creencias distorsionadas, el Espíritu tiene el poder y la intención de guiar suavemente la mente hacia lo eterno, de iluminar lo que está oscuro, de corregir lo que se desvió. Pero esa guía solo se da cuando el corazón está dispuesto a obedecer, incluso cuando la verdad confronta lo que antes se defendía como válido. En Tito 3:5, Pablo explica que fuimos salvados no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí queda claro que la mente no puede ser renovada sin pasar por el lavamiento espiritual que solo el Espíritu puede realizar. Esta regeneración no es un simple reinicio emocional. Es un acto sagrado que limpia, restaura, destruye lo falso y planta lo verdadero. La mente que ha sido renovada por el Espíritu no solo piensa diferente, discierne lo que antes no podía, siente lo que antes estaba endurecido y reconoce como verdad lo que antes le parecía una amenaza. La diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual no está en la cantidad de información, sino en el origen de su discernimiento. En 1 Corintios 2, 14, 16, Pablo explica que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje no solo describe una condición espiritual, sino una realidad operativa. Tener la mente de Cristo no es una metáfora. Es una posibilidad concreta para el creyente que vive bajo la dirección del Espíritu. Es pensar como Él piensa, es ver con ojos eternos, es interpretar la vida con sabiduría divina. Pero para llegar a ese estado, es necesario permitir que el Espíritu reemplace nuestros antiguos esquemas mentales por los de Dios. Ezequiel 36:26 también revela este mismo principio en términos aún más claros. Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aunque aquí se habla del corazón en la cosmovisión hebrea, el corazón no solo representa las emociones, sino también la mente y la voluntad. Por lo tanto, esta promesa incluye una transformación integral del ser interno. Lo que era duro, cerrado, contaminado, Dios lo reemplaza con algo sensible, obediente, limpio. Y esta operación solo puede ser realizada por su Espíritu. No por prácticas humanas, no por filosofías, no por pensamientos positivos. Solo por su poder.
Hay una diferencia abismal entre alguien que intenta controlar sus pensamientos por medios humanos y alguien cuya mente ha sido invadida por la verdad de Dios mediante el Espíritu. El primero vive luchando sin descanso, agotado por sus propias limitaciones. El segundo vive en una renovación constante, sostenido por una fuente que no se agota, porque el Espíritu no solo inicia la renovación, la sostiene día tras día. Él recuerda la verdad, corrige el pensamiento, fortalece la mente, protege del engaño. Isaías 11:2 describe cómo sobre el Mesías reposaría el espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esa misma plenitud del espíritu que estuvo sobre Cristo, ahora habita en quienes lo han recibido. Y es esa presencia continua la que transforma lo que antes parecía imposible de cambiar. El Salmo 19:7 afirma que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El término convierte, en este contexto, implica restaurar, volver al diseño original. Eso es lo que el Espíritu hace con la mente. La devuelve al diseño divino. El pensamiento que estaba gobernado por el temor, la sospecha o la desesperanza, comienza a ser habitado por paz, certeza y fe. Pero esta transformación no es instantánea ni automática. Requiere permanecer en comunión con el Espíritu, alimentar la mente con la palabra y rechazar todo pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios. Esa es la colaboración humana. Permitir que lo que el Espíritu dice tenga más peso que lo que el mundo grita. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta declaración también aplica al pensamiento, porque vivir por el Espíritu no solo cambia la conducta, sino también la percepción. Quien camina por el Espíritu empieza a identificar los pensamientos que provienen de la carne, que buscan justificar el pecado, alimentar la queja, sembrar duda o fortalecer la culpa. Y al discernirlos, tiene el poder de rechazarlos, porque sabe que no son compatibles con la nueva naturaleza. La renovación de la mente, entonces, no es solo una experiencia puntual, sino un estilo de vida donde cada pensamiento es evaluado a la luz del Espíritu. Efesios 1:17-18 contiene una oración del apóstol Pablo que revela el corazón de este proceso. Él pide al Padre que dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, y que ilumine los ojos de su corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. Esta iluminación no se refiere a conocimiento intelectual, se refiere a una apertura espiritual del entendimiento. Solo el Espíritu puede revelar la verdadera esperanza, el valor del llamado, la riqueza de la herencia en Cristo. Y cuando esa revelación llega, transforma completamente la manera de pensar, porque quien conoce su llamado ya no se deja dominar por pensamientos de mediocridad. Quien ha visto la esperanza eterna no vive más esclavizado por las preocupaciones temporales. La obra del Espíritu en la mente también se manifiesta en la paz. En Romanos 8:6 leemos: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esta paz no es ausencia de problemas, sino presencia de convicción. Es una paz que no depende del entorno, sino del alineamiento con Dios. Cuando la mente es gobernada por el Espíritu, hay vida, porque cada pensamiento se conecta con la fuente eterna, y hay paz, porque no hay conflicto entre lo que se cree y lo que Dios ha dicho. Esa armonía entre mente y espíritu produce estabilidad emocional, claridad espiritual y poder para vivir con propósito. Colosenses 3:2 también nos invita a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta instrucción no es meramente devocional, es un llamado práctico. Significa ajustar la mente a la realidad del reino. Dejar de pensar desde la carencia, el temor o la comparación
y comenzar a pensar desde la verdad, la plenitud y la identidad celestial. Pero ese cambio de enfoque solo es posible cuando el espíritu ha ganado acceso a los espacios más profundos del pensamiento. No se trata de reprimir lo terrenal, sino de sustituirlo por lo eterno. No se trata de ignorar lo que sucede, sino de interpretarlo desde la perspectiva de lo alto. El Espíritu Santo no solo transforma la mente de forma individual, sino que también crea en nosotros una mentalidad de cuerpo, de comunidad. En Filipenses 2:1-2, Pablo exhorta a los creyentes a tener un mismo sentir, un mismo amor, una misma mente. Esa unidad solo es posible cuando todos están siendo renovados por el mismo Espíritu. Porque la mente renovada por Dios no compite, no se compara, no se enaltece. Busca la unidad, honra al otro, reconoce el valor del diferente. Por eso, cuanto más permitimos que el Espíritu gobierne nuestros pensamientos, más nos parecemos a Cristo y más capaces somos de vivir como su cuerpo en la tierra. El Espíritu no solo limpia lo que está contaminado, sino que también construye algo nuevo. Él edifica una mentalidad sólida, basada en la roca que es Cristo. En Mateo 7:24-25, Jesús dice que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa casa resistió la lluvia, el viento y los ríos, esos ríos. Así también, la mente que ha sido renovada por el Espíritu puede resistir cualquier tormenta. No porque sea inmune al dolor, sino porque está arraigada en la verdad. Y cuando la verdad habita la mente, ninguna mentira puede echar raíces. Cuando la roca sostiene el pensamiento, ninguna tormenta puede derrumbar la vida. Esta es la obra que el Espíritu desea realizar en cada creyente. Una renovación profunda, constante, eficaz. Una transformación que no depende del pasado, ni de la fuerza humana, ni de los recursos externos. Solo requiere un corazón rendido y una mente dispuesta. Porque cuando el Espíritu encuentra espacio, transforma. Cuando encuentra obediencia, guía. Y cuando encuentra fe, produce fruto. El pensamiento tóxico pierde poder ante una mente que ha sido tocada por el aliento del cielo. La transformación de la mente no es el destino final. Es el inicio de una vida completamente distinta. Una vida donde cada pensamiento es capturado por la verdad, donde cada decisión está alineada con el reino y donde cada día se vive con la certeza de que lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Esa es la obra del Espíritu y ya ha comenzado. La mente no puede ser transformada si no es enfrentada con la verdad. Y la verdad, en su forma más pura, no es una idea ni una filosofía. Es una persona, Jesucristo. Cuando Él declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no estaba ofreciendo una doctrina, sino revelando su naturaleza como fuente absoluta de toda verdad. Por eso, el pensamiento que desea ser sanado y renovado no puede depender de teorías humanas o afirmaciones positivas. Solo puede encontrar verdadera restauración cuando es expuesto a la palabra de Dios, porque la palabra no solo informa, transforma, no solo corrige, cura. Es la herramienta con la que el Espíritu Santo reconfigura la mente y derriba los sistemas mentales que han sido contaminados por el pecado, el temor o el dolor. En Hebreos 4:12 se nos revela el poder vivo de esa palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta no es una descripción simbólica. Es una declaración espiritual sobre el alcance que tiene la Escritura para intervenir en las áreas más íntimas de la mente. Cuando la palabra entra, no solo ilumina lo que estaba oscuro, también divide lo falso de lo verdadero,
lo emocional de lo espiritual, lo aprendido de lo revelado. Por eso, toda mente que ha sido herida o deformada necesita pasar por el filo de esta espada, no para ser condenada, sino para ser liberada. El pensamiento tóxico por naturaleza se alimenta de mentiras que suenan verdaderas, de razonamientos que parecen justos, de emociones que se sienten legítimas. Pero la palabra de Dios no se deja engañar por las apariencias. Ella revela lo que hay detrás de cada pensamiento. El enemigo se disfraza como ángel de luz, y muchas de sus ideas más destructivas se presentan como verdades que protegen. Debes desconfiar de todos. Es mejor no esperar nada de nadie. No eres digno de algo mejor. Frases como estas parecen proteger de heridas futuras, pero en realidad mantienen cautivo el corazón en una prisión de sospecha y resignación. La única forma de romper esos barrotes es confrontarlos con lo que Dios ha dicho. Jesús enseñó en Juan 8:31-32 que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Esta libertad no es solo moral, es mental. Es la libertad de pensar como el cielo piensa, de ver como Dios ve, de juzgar las cosas con el discernimiento del Espíritu. Pero esa libertad solo se activa cuando hay permanencia. No basta con leer pasajes ocasionales. La palabra necesita habitar, transformar desde adentro, ser sembrada con intención y cuidada con disciplina. Cuando un pensamiento se alza contra el conocimiento de Dios, como lo advierte 2 Corintios 10:5, la única forma de derribarlo es con la verdad revelada en la Escritura. Porque el argumento humano puede fallar, pero la palabra no regresa vacía. Ella cumple siempre su propósito. Isaías 55:11 confirma esta verdad cuando dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Cuando esa palabra entra en la mente contaminada por años de dolor, rechazo o vergüenza, no entra para observar, entra para limpiar. No entra para sugerir, entra para establecer. No entra para convivir con la mentira, entra para desalojarla. Por eso, quien desea una transformación profunda no puede acercarse a la palabra como a un texto religioso. Debe recibirla como una semilla de vida que ha sido enviada desde el trono de Dios para producir fruto eterno en su pensamiento. Colosenses 3:16 nos exhorta a que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Esta expresión no se refiere a una visita ocasional. Habitar ricamente implica permanencia, abundancia, centralidad. Una mente transformada no tiene la palabra en los márgenes, la tiene en el centro. No consulta la Escritura como último recurso, sino como primera fuente. No la usa para reforzar sus ideas, sino para someterlas a evaluación. Porque cuando la palabra gobierna la mente, todo pensamiento ajeno a Dios es detectado rápidamente. Se vuelve incompatible, pierde fuerza. Y es en ese momento cuando la transformación comienza a ser visible en la conducta, en las decisiones y en la forma de interpretar la vida. El salmista declaró en el Salmo 119:11: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Este acto de guardar no es automático. Es intencional, requiere memoria espiritual, un ejercicio constante de internalizar la palabra, de permitir que cada verdad escrita se convierta en un filtro para la mente, porque la tentación no se combate en el cuerpo primero, sino en el pensamiento. El pecado no comienza con una acción, sino con una idea. Y si esa idea no es confrontada con la palabra, terminará produciendo fruto de muerte. Por eso, la mente que desea libertad necesita llenarse de verdad hasta que no haya espacio para la mentira. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, su única respuesta fue la Escritura. No discutió, no razonó,
no justificó. Dijo con autoridad, escrito está. Esa frase, aunque sencilla, es la expresión de una mente gobernada por la verdad. Cada ataque fue neutralizado no con fuerza, sino con la palabra. Y eso no fue un acto simbólico. Fue un modelo de cómo se vence el pensamiento tóxico que busca infiltrarse. Cada vez que el enemigo susurra una mentira, la respuesta debe ser firme, fundamentada, clara. Escrito está. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la Escritura para resistir, ¿cuánto más nosotros necesitamos empaparnos de ella para mantenernos firmes? Proverbios 4:23 nos da otra clave esencial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el lenguaje bíblico, el corazón incluye también el pensamiento. Guardarlo implica filtrar lo que entra, evaluar lo que se permite, proteger lo que se ha sembrado. Cuando la mente ha sido expuesta a tantas voces, opiniones y experiencias, necesita ser limpiada por la palabra para poder discernir lo que proviene de Dios. Y esa limpieza no es emocional, es espiritual. La palabra, al entrar, expone lo oculto, desenmascara lo que se había camuflado. No solo ilumina, discierne, juzga y libera. Salmo 119, 105 afirma que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta luz no solo alumbra el trayecto físico, alumbra el interior, ilumina el pensamiento, permite ver lo que antes era invisible. Una mente oscurecida por el dolor no puede encontrar dirección, pero cuando la palabra entra, se enciende una luz que revela el camino. Por eso, la transformación de la mente no comienza cuando todo mejora externamente. Comienza cuando la verdad de Dios es aceptada internamente, aunque nada haya cambiado aún. Porque cuando la mente cree, todo lo demás comienza a alinearse. Jesús declaró en Juan 17:7 y 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este acto de santificación es una limpieza profunda que separa la mente para Dios. Cuando una persona permite que su pensamiento sea santificado, está diciendo que ya no quiere vivir conforme al sistema del mundo. Está reconociendo que sus ideas, percepciones y creencias deben pasar por el fuego purificador de la palabra. Y esa purificación, aunque a veces duele, produce libertad. Porque la verdad no solo libera del pecado, libera de la confusión, libera del engaño, libera de la duda que paraliza y del temor que controla. La Escritura también tiene la capacidad de renovar la esperanza. En Romanos 15:4, Pablo escribe que todo lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Esta esperanza no es abstracta. Es una fuerza interna que nace cuando la verdad de Dios reemplaza los pensamientos de derrota. Cuando se recuerda que Él es fiel, que sus promesas no fallan, que su poder no tiene límites. Cada vez que un pensamiento negativo amenaza con dominar, la esperanza resurge cuando la palabra se levanta como escudo. Porque la mente renovada no niega la realidad, pero se somete a una verdad superior. La mente que es gobernada por la Escritura se vuelve resistente al engaño. En Efesios 6:17, Pablo menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no es decorativa, es una herramienta de combate, y su efectividad depende de cuánto la conozcamos, cuánto la creamos y cuánto la apliquemos. El enemigo teme a un creyente que conoce la palabra, no porque la haya memorizado, sino porque ha permitido que transforme su manera de pensar. Esa persona ya no es manipulable, no es presa fácil de la confusión, no es vulnerable a la mentira, porque cada pensamiento es evaluado a la luz de la verdad eterna. Una mente transformada por la Escritura comienza a producir fruto. El fruto no es solo externo, sino también interno.
Filipenses 4:8, establece un patrón mental claro: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. Esta instrucción es práctica, no es sugerencia, es un mandamiento para quien desea vivir con una mente libre del veneno del pensamiento tóxico. Pensar en lo verdadero implica rechazar lo falso. Pensar en lo puro implica desechar lo corrupto. Y ese proceso de selección solo es posible cuando la mente ha sido entrenada por la palabra. Porque ella no solo informa lo que es correcto, produce un apetito por lo santo, un rechazo automático a lo contaminado, una atracción hacia lo eterno. Cuando la mente es transformada por la palabra, el lenguaje también cambia. Deja de ser instrumento de queja para convertirse en canal de bendición. Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una mente llena de verdad comienza a hablar conforme a esa verdad. Ya no repite temores, no proclama fracaso, no maldice su futuro. Habla vida, declara promesas, profetiza propósito. Porque la transformación mental no se queda en lo invisible. Se manifiesta en cada palabra, en cada decisión, en cada reacción. Este es el poder de la palabra de Dios. No solo confronta, restaura, no solo disciplina, levanta, no solo señala, sana. La mente que se expone a ella con reverencia y obediencia jamás permanece igual. El pensamiento tóxico no puede resistir su poder. Las mentiras aprendidas no sobreviven ante su luz. Las estructuras mentales formadas por años de dolor se derrumban ante su voz. Porque donde la palabra de Dios habita con libertad, la oscuridad pierde toda autoridad. Y es allí, en ese lugar de rendición y verdad, donde comienza la verdadera libertad. Esa libertad que transforma no solo lo que piensas, sino todo lo que eres. Cuando el pensamiento se contamina, el alma no respira. Aunque el cuerpo continúe su ritmo, la mente que vive atrapada en ciclos de culpa, resentimiento o dolor, no puede avanzar con libertad. Es como un pozo que no deja subir el agua, como una tierra que ha perdido su capacidad de dar fruto. Y uno de los contaminantes más peligrosos que puede habitar en lo profundo del pensamiento es la falta de perdón. No siempre se presenta con palabras duras ni con gestos violentos. A veces, se esconde bajo silencios prolongados, bajo justificaciones interiores, bajo la idea persistente de que aquello que sucedió ya no importa, aunque en realidad sigue moldeando cada reacción, cada expectativa, cada conversación. La mente no puede ser liberada si no es primero desatada del peso invisible del rencor. El corazón que no perdona vive reteniendo lo que debería soltar. Y lo que se retiene en el corazón termina filtrándose al pensamiento, deformando la manera de ver a Dios, a los demás y a uno mismo. La falta de perdón no es solo una emoción no resuelta, es una estructura espiritual que se levanta como un muro entre la mente y la verdad. Por eso Jesús fue tan radical al respecto. En Mateo 6:14-15 declaró: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No se trata solo de un acto de misericordia hacia otro. Se trata de una puerta que se abre o se cierra para la operación del cielo en la vida del creyente. Cuando una persona guarda en su interior heridas que no ha querido soltar, esa carga comienza a definir su narrativa interna. Cada vez que piensa, interpreta el presente a través del lente de lo que aún no ha sido sanado. Las conversaciones más simples se vuelven terreno para la sospecha. Los recuerdos se repiten con una intensidad que no disminuye con el tiempo. Y el enemigo, astuto como es, aprovecha ese resentimiento oculto para plantar mentiras que terminan erosionando la confianza en Dios. Si te amara, no habría permitido eso. Si realmente fueras especial,
no te habrían dañado así. Tu silencio es prueba de que nadie se preocupa por ti. Estas frases no aparecen de manera casual. Son la voz de la herida no resuelta que ha encontrado un asiento en el pensamiento. Efesios 4, 26, 27 nos advierte: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta instrucción no solo regula una emoción momentánea, sino que señala una realidad espiritual. El enojo que se retiene más allá de su tiempo se convierte en puerta abierta al enemigo. Y cuando el enemigo entra por esa puerta, no solo daña el corazón, contamina el pensamiento, introduce patrones que repiten el dolor como si fuera presente. La mente se convierte en archivo de agravios, en registro de ofensas, en diario de heridas. Y mientras ese archivo no sea borrado por el perdón, la mente permanecerá prisionera del pasado. El perdón no es debilidad, ni tampoco resignación. Es un acto de autoridad espiritual. Es declarar que ninguna herida tendrá más poder sobre el pensamiento que la verdad de Dios. Es soltar no porque el otro lo merezca, sino porque uno mismo necesita ser libre. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo exhorta: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta exhortación no nace de una emoción, sino de una identidad. El creyente perdona no porque lo sienta, sino porque ha sido perdonado. Y quien ha recibido esa gracia tiene la capacidad de extenderla. Pero esa extensión debe llegar también a la mente, no solo al corazón. Porque el perdón que no transforma el pensamiento sigue siendo superficial. Muchas veces se cree que perdonar es olvidar, pero la Escritura no exige amnesia, exige redención. No se trata de borrar lo sucedido, sino de permitir que lo que ocurrió ya no tenga poder para definir lo que vendrá. El pensamiento renovado por Dios puede recordar sin revivir. Puede mirar al pasado sin quedar atrapado en él. Y eso solo ocurre cuando el perdón ha hecho su obra completa. En 2 Corintios 2, 10, 11, Pablo dice: a quien ustedes perdonan algo, yo también lo perdono, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí se revela algo profundo. El no perdonar da ventaja al adversario. Es permitirle una plataforma dentro de la mente para operar. Y quien le concede espacio en el pensamiento, pronto lo verá afectando su voluntad, su fe y su percepción de Dios. El pensamiento tóxico no siempre se origina en la mentira del enemigo. A veces se origina en una herida que no ha sido entregada a Dios. Y mientras esa herida permanezca abierta, cada palabra de verdad rebotará sobre ella. Por eso hay creyentes que escuchan predicaciones, leen la palabra, oran con insistencia, pero no logran experimentar la paz prometida. No es falta de fe, es falta de perdón. Porque el pensamiento que guarda cuentas pendientes no tiene espacio para la plenitud. La mente que se aferra a lo que otros hicieron o dejaron de hacer, termina construyendo fortalezas donde el espíritu no puede moverse con libertad. Jesús enseñó una y otra vez sobre la necesidad de soltar. En Marcos 11:25 dijo: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. El vínculo entre oración y perdón es directo. No se puede orar desde la profundidad si el corazón está bloqueado por la ofensa. Y si la oración no fluye, la transformación mental tampoco. Porque la mente se renueva en el lugar secreto, en la comunión con el Espíritu. Pero si ese espacio está contaminado con resentimiento, el proceso se detiene. No porque Dios no tenga poder, sino porque el corazón ha cerrado las puertas a su operación. En el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús enseñó, hay una frase que pocos comprenden en toda su dimensión: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta no es solo una petición, es una declaración de principio. Establece una medida.
señala una correspondencia, y quien ora esas palabras sin haber perdonado, está pidiendo que su propia medida sea usada en su contra, porque en el reino el perdón no es opcional, es fundacional, es el suelo sobre el cual se edifica todo lo demás. Si ese suelo está agrietado, la mente no puede sostener la verdad, porque el pensamiento que no ha perdonado permanece dividido. Desea avanzar, pero se aferra. Quiere creer, pero desconfía. Anhela paz, pero alimenta el recuerdo. En Mateo 18, Jesús narra la parábola del siervo despiadado, uno que fue perdonado de una deuda inmensa, pero que no quiso perdonar una deuda mínima. El desenlace es claro: quien no extiende el perdón que ha recibido, pierde también el derecho a retenerlo. Y al final, dice que fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Este cuadro es una ilustración del alma que no perdona. Termina siendo torturada no por manos ajenas, sino por pensamientos internos. No hay descanso, no hay alivio, solo el eco constante de lo que fue, de lo que no se hizo, de lo que aún duele. Y esa tortura mental cesa solo cuando el perdón se establece como ley interna, como decisión irrevocable, como acto definitivo de obediencia. El perdón también debe aplicarse hacia uno mismo. Muchas veces, el pensamiento más tóxico no es el que culpa a otros, sino el que repite una y otra vez: ¿por qué permití eso? ¿Cómo fui tan ingenuo? No merezco una segunda oportunidad. Estas frases no vienen del cielo. Son semillas de condenación disfrazadas de justicia. Pero Romanos 8:1 lo declara sin espacio a dudas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración es absoluta. No admite excepciones. Si Dios no condena, la mente no tiene derecho a hacerlo. Y quien se ha arrepentido sinceramente debe también liberarse del peso de la culpa. Porque si Cristo ya pagó el precio, continuar viviendo bajo condena es rechazar el poder de su sacrificio. Isaías 43:25 lo expresa con la voz misma de Dios: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Esta promesa no es poética, es legal. El perdón de Dios no solo cubre, borra. Y si Él ha decidido no recordar, el pensamiento no debe insistir en conservar lo que ya fue eliminado. La mente renovada es aquella que acepta el perdón como realidad espiritual y lo vive como principio mental. No se trata de ignorar el pasado, sino de no dejar que el pasado determine el presente. Porque quien ha sido perdonado ha sido hecho nuevo. Y la novedad de vida se expresa primero en la forma de pensar. Una mente libre del rencor es un terreno fértil para la revelación. Un pensamiento limpio es un canal para la paz. Isaías 26:3 lo promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero esa paz no puede habitar donde reina la amargura. La paz no coexiste con el resentimiento. Son fuentes incompatibles. Donde fluye una, la otra se seca. Por eso, el perdón no es solo una herramienta relacional, es una necesidad mental, es una urgencia espiritual, es una señal de madurez. Y quien ha entendido esto, ya no espera sentir, decide obedecer. Porque sabe que la libertad del alma depende de ello. El pensamiento que ha perdonado comienza a ver el mundo con otros ojos. Ya no interpreta cada gesto como amenaza. Ya no repite cada escena como una herida abierta. Ahora camina ligero. Piensa en lo eterno. Espera sin temor. No porque lo haya olvidado todo, sino porque ya nada de eso tiene poder. La herida fue absorbida por la cruz. La culpa fue silenciada por la gracia. La deuda fue cancelada por la sangre. Y la mente, antes atada al dolor, ahora es libre para imaginar, para creer, para crear, para vivir. Esto es lo que Dios hace cuando el perdón se establece. Derriba murallas, sana recuerdos,
libera emociones, pero sobre todo transforma pensamientos. Porque el perdón, cuando es genuino, no se queda en un acto puntual. Se convierte en un estilo de pensamiento, en una perspectiva nueva, en una mentalidad restaurada. Y esa es la verdadera victoria: pensar como piensa el cielo, mirar como mira Cristo, sentir como fluye el Espíritu. Ser libre. Desde la mente. La mente no fue diseñada para crecer en aislamiento. Así como el cuerpo necesita alimento y el alma comunión con Dios, el pensamiento también se forma, se alimenta, se refuerza o se contamina por medio de las voces que lo rodean. Nadie piensa en completo silencio. Siempre hay sonidos, ideas, palabras, impresiones, influencias. Y esas influencias, ya sean externas o internas, modelan profundamente la manera en que una persona interpreta la vida. Por eso, una mente que desea ser libre del pensamiento tóxico no solo debe ser renovada desde adentro, sino también protegida desde afuera. Porque si la atmósfera que rodea al creyente está llena de duda, cinismo o confusión, su pensamiento terminará absorbiendo esos mismos elementos, aunque su corazón desee otra cosa. Las Escrituras son claras al respecto. En Proverbios 13:20 se afirma: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este principio no habla únicamente de conducta, habla también de pensamiento, porque lo que una persona oye con frecuencia, termina creyéndolo. Lo que ve constantemente, termina imitándolo. Y lo que tolera a su alrededor, inevitablemente influye en su interior. Por eso es necesario discernir quiénes son las voces que ocupan un lugar privilegiado en la mente. Porque no toda voz merece influencia. No toda opinión merece peso. No toda palabra debe ser recibida sin filtro. La mente renovada no es pasiva. Es vigilante. Examina, evalúa y decide a qué pensamientos se les permite entrar. Jesús mismo advirtió sobre el poder de las palabras y su efecto formativo. En Mateo 12:34 dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también podría decirse que de la abundancia de lo que se escucha se forma el pensamiento. Y si lo que se escucha constantemente es que no hay esperanza, que todo está mal, que Dios está distante, que nada cambiará, entonces la mente comienza a moldearse en base a esa narrativa. Aunque la fe diga otra cosa, aunque la palabra enseñe lo contrario. Por eso es vital rodearse de voces que edifiquen, no que destruyan, de palabras que eleven, no que hundan, de personas que hablen conforme a la verdad, no conforme a la herida. En 1 Corintios 15:33, Pablo escribe con firmeza: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esta corrupción no es solo moral, también es mental. Porque una mente que ha sido limpiada por la palabra, que ha comenzado a pensar como Cristo, puede verse debilitada si constantemente está expuesta a influencias contrarias a la verdad. No se trata de vivir aislado del mundo, sino de ser intencional con los vínculos, de permitir que las voces más cercanas sean aquellas que están alineadas con la palabra de Dios. Porque esas voces no solo acompañan, también forman. No solo aconsejan, también imprimen dirección. Y la dirección que una mente toma depende muchas veces de los acuerdos silenciosos que hace con las personas que escucha. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Pero también es cierto que la duda, la confusión y la queja pueden venir por lo que se oye continuamente de fuentes ajenas al espíritu. Por eso, una mente que quiere mantenerse firme necesita cultivar una atmósfera espiritual que la fortalezca, no solo en los momentos de oración, sino en la cotidianidad, en lo que se ve, en lo que se lee, en lo que se escucha. Porque la atmósfera no es un asunto emocional, es una realidad espiritual que puede facilitar la presencia de Dios o bloquear su manifestación.
Y una mente que respira en atmósfera de fe piensa con claridad. Pero una mente que habita en atmósfera de confusión pronto pierde dirección. En el libro de los Hechos, los primeros creyentes se reunían con frecuencia, oraban juntos, compartían el pan y la doctrina. Esta vida en comunidad no era solo un gesto fraternal, era una estrategia espiritual, porque sabían que en medio de un mundo hostil necesitaban reforzar su fe con palabras de aliento, con enseñanzas fieles, con comunión santa. La mente de un creyente no puede ser renovada por completo si se alimenta durante horas de ideas del mundo y apenas minutos de verdad divina. La proporción importa. El ambiente importa. Las voces importan. Y quien desea libertad mental debe proteger activamente su entorno, eligiendo con discernimiento las voces que permite cerca de su espíritu. Filipenses 4:9 contiene una instrucción que muchas veces se pasa por alto. Pablo escribe: lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí no solo habla de contenido, sino de ejemplo. El pensamiento se fortalece no solo con buenas ideas, sino con buenos modelos. La mente necesita referentes de fe, de obediencia, de esperanza. Personas que caminen en verdad y que, al hablar, transmitan la vida de Dios. Porque las palabras sin un respaldo de testimonio pierden peso. Pero cuando la verdad se encarna en alguien, su influencia se vuelve poderosa. Por eso, rodearse de personas que viven lo que creen no es un lujo, es una necesidad espiritual. Una mente expuesta constantemente al cinismo termina perdiendo su sensibilidad. Una mente que escucha sin filtro todo tipo de queja o burla se vuelve escéptica. Una mente que solo se alimenta de argumentos humanos pierde el apetito por la revelación divina. Y cuando eso ocurre, el pensamiento tóxico encuentra terreno fértil. No porque el enemigo haya ganado con fuerza, sino porque la atmósfera fue debilitando poco a poco las defensas internas. La vigilancia mental no es solo una cuestión de autodisciplina, es una señal de sabiduría, porque el que entiende el poder de lo que lo rodea aprende a seleccionar con cuidado cada palabra, cada conversación, cada influencia. El mismo Jesús se apartaba para orar, no porque necesitara escapar, sino porque entendía el valor de renovar su ambiente espiritual. Marcos 1:35 nos dice que se levantaba muy de madrugada y se iba a lugares solitarios para orar. Ese hábito no era solo una disciplina personal, era una estrategia de preservación, porque la mente, aun siendo perfecta en santidad, necesitaba permanecer conectada con el Padre para no ser drenada por la demanda constante del ministerio. Si el Hijo de Dios valoró tanto el entorno que lo rodeaba, ¿cuánto más nosotros necesitamos proteger la atmósfera que influye en nuestros pensamientos? Porque no se puede mantener un pensamiento elevado en un ambiente que constantemente lo arrastra hacia lo terrenal. La transformación mental no se sostiene solo con momentos de revelación. Necesita consistencia, continuidad, comunidad. Una mente alineada con la verdad es resultado de una vida conectada a la fuente, pero también fortalecida por relaciones que edifican. Por eso, el sabio en Proverbios 27:17 declara: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. La imagen es clara. Una relación correcta no solo acompaña, también afila. Una conversación ungida no solo consuela, también corrige. Y una comunidad de fe no solo abraza, también exhorta. Porque el pensamiento que desea ser renovado necesita estar expuesto no solo a la palabra, sino a quienes caminan en ella con fidelidad. La libertad mental que Dios ofrece no es frágil, pero sí requiere cuidado. El enemigo no puede detener la obra que Dios comenzó, pero sí puede distraer, debilitar o desviar a quienes descuidan la influencia que ejercen las voces externas. Una mente fortalecida es una mente selectiva,
no por orgullo, sino por convicción, no por miedo, sino por sabiduría, porque ha entendido que lo que se oye, se piensa, y lo que se piensa, se vive. Por eso, quien desea una mente transformada, debe elegir cuidadosamente a qué palabras les da poder y qué atmósferas permite que moldeen su percepción. Allí comienza la verdadera protección de la mente, y desde allí se construye una libertad que permanece. El pensamiento renovado no es simplemente un pensamiento diferente. Es una mente que ha sido transformada para alinearse con la naturaleza misma de Cristo. No se trata de pensar mejor, sino de pensar desde lo alto. La Escritura afirma en 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta declaración no es una aspiración, es una realidad espiritual. Una mente que ha pasado por el proceso de rendición, limpieza y edificación está capacitada para percibir, discernir y reaccionar conforme al corazón del Hijo. No se trata de imitar sus pensamientos como quien copia un modelo ajeno, sino de recibir su perspectiva como una impartición divina. Cuando la mente es gobernada por Cristo, el temor cede, la duda pierde fuerza y la paz se establece como norma. La mente de Cristo no habita en la confusión, no opera en la ansiedad ni en el caos. Su enfoque es eterno, su fundamento es la verdad, su fuerza es la obediencia. Cuando esa mente comienza a gobernar el interior, la vida externa también se alinea. Filipenses 2:5 nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir no es emoción, es mentalidad. Una manera de pensar que no busca lo suyo, que no se deja vencer por la ofensa, que se entrega con humildad, que obedece hasta el final. Pensar como Cristo es renunciar a los pensamientos que nacen del ego, del orgullo, del temor, y abrazar la lógica del reino, donde lo eterno tiene más peso que lo inmediato, y donde la voluntad del Padre es la única dirección posible. Cuando una mente ha sido rendida al Espíritu, expuesta a la palabra, liberada del resentimiento y rodeada por voces que edifican, entonces está lista para operar en la dimensión del pensamiento celestial. No se deja arrastrar por la opinión del mundo ni por el ruido del momento. Está anclada en lo eterno, sostenida por convicciones firmes, guiada por la verdad. Romanos 8:6 lo confirma con claridad. La mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la profundidad de la conexión con Dios. Y esa vida no es solo existencia, sino plenitud. Una mente transformada produce frutos visibles, decisiones sabias, palabras que sanan, fe inquebrantable, gozo estable. El pensamiento tóxico no puede resistir una mente que vive bajo el gobierno de Cristo. No puede coexistir con la luz. No encuentra espacio donde la verdad reina. Por eso, Dios no solo desea sanar lo que está roto, desea establecer su dominio en la mente, no como visita ocasional, sino como gobierno permanente. Cuando eso ocurre, la persona ya no piensa desde sus heridas, sino desde su identidad. Ya no interpreta desde el miedo, sino desde la esperanza. Ya no reacciona desde la carne, sino desde el espíritu. Y allí, en ese lugar interior donde todo pensamiento ha sido sometido a la verdad, comienza la verdadera libertad. Dios no te llama a vivir con una mente desgastada por el ruido del pasado, ni con pensamientos atrapados en ciclos de confusión. Él no solo quiere sanarte, quiere enseñarte a pensar desde lo alto, porque cuando tu pensamiento se alinea con su voz, tu discernimiento se agudiza, tu visión se expande y tu autoridad espiritual se fortalece. Ya no reaccionas desde el impulso, ahora respondes desde la sabiduría. Ya no eres moldeado por el entorno, ahora eres tú quien marca el ambiente con la verdad que habita en tu interior. La transformación mental no es un destino, es un estilo de vida continuo, donde cada día se toma la decisión de pensar como el cielo piensa. Y en ese proceso, Dios te convierte en una mente estratégica del reino.
Alguien que no solo ha sido libre, sino que ahora libera a otros con cada palabra, con cada decisión, con cada pensamiento redimido. Hoy comienza una nueva forma de ver, de entender, de caminar. Hoy no se trata de olvidar lo que fuiste, sino de aceptar quién eres en él. Y cuando tu pensamiento abrace esa verdad, nunca más volverás a vivir como antes. Porque ya no piensas desde la herida, piensas desde tu llamado.